En este momento hay debate por dos leyes en nuestro país. Por un lado, la ley antiterrorista, que hoy, la verdad que el gobierno tomó un giro extraño, diciendo que no iba a aplicar la ley antiterrorista en el cierre de Donnelly. Al menos esto dijo el titular de la Comisión Nacional de Valores, que fue un malentendido. La verdad que es bastante forzado decir que hubo un malentendido. La presidenta invocó este proyecto de ley que fue sancionado por impulso del oficialismo, pero enseguida vamos a estar hablando de esta cuestión. La otra situación legal tiene que ver con la ley de abastecimiento. Está en línea el doctor Santiago Castro Videla, que es abogado especialista en Derecho Administrativo. Doctor, soy Luis Novarecio, gracias por estar en Infobae. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por invitarme. Igualmente, no, gracias por estar con nosotros. Intentemos lo más pedagógicamente posible. ¿Qué es la ley de abastecimiento y qué se pretende con esta reforma? La ley de abastecimiento no es un instrumento de regulación nuevo en la historia de nuestro país. Comenzó la historia de las leyes de abastecimiento en el año 39, con la ley 12.591, una ley de emergencia, que se sancionó con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Esta fue la primera ley de abastecimiento y control de precios, mediante la cual se delegaron facultades legislativas en el Poder Ejecutivo para establecer precios máximos, congelamientos de precios, márgenes de utilidad. Y a partir de esta primera ley de abastecimiento se fueron prorrogando indefinidamente a lo largo de todos los gobiernos de diverso signo leyes similares y casi prácticamente de idéntico contenido. En el año 74 se sanciona esta nueva ley donde ya no está marcada por la emergencia económica, sino que se la transforma en un instrumento de regulación en situaciones de normalidad. Se efectúa una delegación de facultades legislativas de carácter permanente en el Poder Ejecutivo, permitiéndole regular prácticamente todas las etapas del proceso económico en la economía nacional. Es decir, si uno tuviera que filosófica o ideológicamente definir, el concepto es creer que el Estado debe intervenir en el proceso de producción de determinados productos, valga la redundancia, Sí. bajo el pretexto de del interés público, del interés de la comunidad general. Sí, en general, la principal finalidad que se ha invocado para el establecimiento de estas leyes ha sido la necesidad de asegurar la producción o la provisión de determinados bienes considerados esenciales a ciertos precios, ¿no?, que se consideran razonables. Pero también se ha utilizado con la finalidad de controlar la inflación y otras finalidades que, incluso pueden hasta ser contrarias a las disposiciones de la ley de abastecimiento, como por ejemplo la defensa de la competencia o incluso la defensa de los intereses de los consumidores. Claro. Ahora bien, hay una particularidad en la ley de abastecimiento que rige desde el año 74, que es, si bien, como quedó redactada en el 74, efectuó esta delegación permanente de facultades legislativas, en el año 91 se dictó un decreto de necesidad y urgencia que suspendió el ejercicio de las facultades delegadas por la ley y lo condicionó expresamente a una previa declaración de emergencia de abastecimiento, no de una emergencia en general, sino específicamente de abastecimiento, y de tal modo quedó suspendido el ejercicio de las facultades legislativas. Claro. En el plano jurídico constitucional, uno podría decir que en realidad lo que pasó es que ya no existe una delegación legislativa, porque la delegación legislativa básicamente es cuando el Congreso le transfiere el ejercicio limitado de ciertas facultades al Poder Ejecutivo. Después de la reforma del 94, el artículo 76 de la Constitución Nacional establece diversos requisitos, que se trate de unas facultades para ser ejercidas en emergencia, en una emergencia pública, o que refiera a materias determinadas de administración, y además tiene que tener un plazo específicamente establecido por el Congreso y bases suficientes sobre cómo ejercer esas facultades. Entonces, cuando discúlpame, Luis, cuando se suspende el ejercicio de las facultades que estaba delegado en el Poder Ejecutivo, ya no existe una delegación. Y la ley de abastecimiento es un marco, tal como está hoy suspendida por el decreto del 91, es un marco jurídico que prevé ciertas facultades cuyo ejercicio el Congreso puede volver a transferirle al Ejecutivo mediante una previa declaración. Entonces, en principio, mientras no exista esta declaración de emergencia de abastecimiento por parte del Congreso, no habría una delegación, técnicamente hablando, del Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Ejecutivo no podría válidamente utilizar estas facultades para establecer controles de precios, márgenes de utilidad o expropiaciones. Entiendo perfectamente. Claro, y ahí
Es interesante mencionar que no solo se habla de precios máximos, sino de algo que vos estabas diciendo, márgenes de utilidad, es decir, decirle a la empresa hasta cuánto puede ganar por la producción del producto que se esté controlando en base a esta ley de abastecimiento. Efectivamente, las facultades son amplísimas, permiten ejercer, digamos, una restricción muy intensa de los derechos constitucionales. Se trata de facultades del Congreso, digamos, que reglamentan derechos constitucionales reconocidos en la Constitución Nacional, en el artículo 14 y 17 específicamente, el derecho de propiedad y las libertades económicas de ejercer tu industria lícita, y entraría dentro de lo que el 75, inciso 13 de la Constitución menciona como competencia del Congreso, que es reglar el comercio de las provincias entre sí, que fue interpretado por la Corte de un modo muy amplio. Entonces, estas facultades son del Congreso y las delega en el Poder Ejecutivo. Ahora bien, ¿qué pasó? Hoy el ejercicio de estas facultades está suspendido y, como te decía, a mi entender, no existe una delegación y eso impediría que el Poder Ejecutivo las utilice. Claro. El principal objetivo que parece tener este proyecto es justamente restablecer de modo permanente el ejercicio de estas facultades. De hecho, si uno lee el proyecto, las modificaciones no son sustanciales. Se habla de un nuevo marco regulatorio de las relaciones de la producción y el consumo, ¿no? En el proyecto. Ahora bien, no se establece una nueva ley. Se reitera en sustancia el contenido de la actual ley de abastecimiento con algunas modificaciones, algunas que parecerían ser positivas y otras que por su negatividad anulan completamente los efectos que podrían tener las modificaciones positivas. Las positivas, por ejemplo, son que se eliminan algunas facultades que se le daban al Poder Ejecutivo para reducir o rebajar los derechos de exportación o establecer exenciones impositivas. También se amplía el plazo para presentar el descargo en sede administrativa o para interponer el recurso directo, que estaba previsto en 5 días y se amplía a 10 días. Y la principal, que se eliminan las sanciones de arresto y prisión. Claro, ahora bien, claro, el artículo 19 del proyecto deroga expresamente toda otra norma que condicione el ejercicio de estas facultades. Yo entiendo que este artículo 19 del proyecto lo que está haciendo es derogar la reforma dispuesta por el decreto de necesidad de urgencia del 91, que fue ratificada por el Congreso en el año 93. Este proyecto que aparece y que tal cual vos estás perfilando, ¿ingresa todavía más en las facultades, no sé si calificarlas discrecionales, pero muy amplias por lo menos, de delegación que el legislativo le da al ejecutivo? Digo, digamos, si tuvieras que calificarlo jurídicamente, dirías que es de una intromisión amplia, moderada, leve en la actividad privada. No, como te decía, la actual ley, tal como está redactada, ya permite establecer restricciones que yo entiendo serían a un nivel o escala intolerable a la luz de nuestra Constitución Nacional. Además, a pesar de que se eliminan algunas facultades con este proyecto, lo cierto es que se deroga el artículo 26, que establecía la posibilidad digamos, establecía una expropiación potencial para casos de emergencia económica, pero al propio tiempo se modifica el artículo 27, y en el artículo 27 se le da una facultad amplísima al Poder Ejecutivo, porque se le habilita a que frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios que satisfagan necesidades esenciales de la población orientadas al bienestar general, pueda disponer mediante una resolución fundada la venta de estos productos, la producción, la distribución o la prestación en todo el territorio de la nación, cualquiera sea su propietario, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de imponer las sanciones que prevé la propia ley. Claro. Y ahora, digamos, no se establece ningún procedimiento judicial, y esto sin un juicio de expropiación. Con lo cual, a juzgar por la redacción del artículo 27 del proyecto, se le estaría facultando a la Secretaría de Comercio a establecer la expropiación de cualquier bien en una situación de desabastecimiento o escasez de bienes sin una indemnización previa. Esto es manifiestamente inconstitucional, o sería manifiestamente inconstitucional, y implica una intensa facultad de regulación. ¿Qué análisis puede hacerse de acuerdo al derecho comparado? Es decir, ¿qué pasa en otras? Yo sé que es muy difícil hacer todas las comparaciones, pero en líneas generales, ¿cuál es la tendencia de otros países respecto de este tipo de leyes de abastecimiento? En general, en otros países, en diversas épocas, se han convalidado leyes que establecen controles de precios,
pero en general no con esta intensidad, al menos en la época actual, más allá de los ejemplos latinoamericanos como el caso de Venezuela. Se hablaba de que esto es una copia de una ley de Venezuela. Yo no conozco, digamos, no soy especialista en derecho comparado, Luis, y no conozco en detalle el derecho venezolano, pero si yo tengo que darte mi opinión, te diría que sea o no una copia, lo cierto es que en realidad, como te adelantaba, para mí es reiterar el contenido actual de esta ley, y esto no es nuevo en nuestro derecho, no es nuevo en nuestro derecho. Sí, esta facultad del artículo 27 que te mencionaba. Ahora bien, hay un detalle muy importante, Luis, que a propósito de lo que hablábamos antes, hoy por hoy están las facultades, el ejercicio de las facultades está suspendido y, como te decía, a mi entender, eso significa que no existe una delegación actual en el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo, por tanto, no puede ejercer estas facultades. Este proyecto tiene la intención de restablecerlas. Ahora, ¿qué pasa si se sanciona el proyecto y el Congreso le delega en las condiciones del proyecto de modo permanente e incondicionado al Poder Ejecutivo el ejercicio de estas facultades legislativas? Bueno, esto sería inconstitucional a la luz del actual artículo 76, que establece condiciones, digamos, más allá de que tiene una redacción imprecisa el artículo 76, está claro que aquí no se está delegando para una emergencia pública, está claro que aquí no estarían involucradas materias determinadas de administración, porque no involucra a cuestiones del Poder Ejecutivo, de administración central, descentralizada, sino que es una regulación directa de derechos constitucionales de los particulares, y además no se establece plazo, con lo cual, digamos, en mi opinión, si se sancionara esta ley, sería desde el punto de vista formal inconstitucional por violar el artículo 76 de la Constitución Nacional, más allá de que pueda entenderse inconstitucional el ejercicio que se haga de estas facultades por limitar intolerablemente los derechos de propiedad y ejercer industria ilícita. Digo, más allá de esto, que uno viendo el espíritu de la Constitución y estas delegaciones permanentes de facultades propias del Poder Legislativo que van generalmente en contra de un sistema republicano con división de poderes, la preocupación sería, digo, lo económico será materia de los economistas, pero en lo jurídico es que pueda entrar en vigencia, se aplique y hasta que venga el remedio constitucional los efectos se cumplan y por lo tanto sea tardía la respuesta del Poder Judicial. Sí, sí, sí. De hecho, el Poder Judicial ha sido muy deferente en nuestra historia constitucional en relación, cuando le tocó controlar medidas establecidas en ejercicio de estas facultades. Pero en el actual contexto constitucional nuestro, con la reforma del 94, yo creo que la inconstitucionalidad de este proyecto, en caso de que fuese sancionado, sería bastante manifiesta desde el punto de vista de la delegación legislativa. Esto yo entiendo que es así. Y al margen de esto, lo cierto es que los controles de precios, dicen los economistas, y yo entiendo que es así, y el dirigismo de la economía a través de los controles de precios, finalmente lo que terminan produciendo es más desabastecimiento, ¿no? Sí. Porque lo que provocan es que haya una mayor demanda del bien que ahora se vende a un precio menor al que se hubiera pactado libremente, y además ahuyenta la inversión, porque quien tiene, digamos, una empresa que produce los bienes regulados y ahora no puede ganar, digamos, el margen de utilidad necesario para continuar produciendo, no va a estar incentivado a continuar produciendo ese bien. Y los potenciales inversores que podrían destinar inversiones a la producción del bien regulado tampoco lo harían porque no tienen incentivo, porque ya no habría un margen de ganancia. Entonces, sí, si bien algunos consumidores, cuando se establecen precios máximos, podrían acceder a comprar esos bienes, tarde o temprano es probable que se produzca un desabastecimiento de los mismos, y esto es lo que al menos parece haber sucedido en la experiencia venezolana reciente. Sin contar el atropello jurídico a lo que naturalmente es la división de poderes, la actitud de no delegación. Para eso hay división de poderes, para que no haya delegaciones permanentes y masivas, como sí hemos visto en otros países, de facultades del legislativo al ejecutivo, que terminan transformándolo ya no en un órgano discrecional de la administración, sino prácticamente arbitrario. Luis, como vos decís, una de las principales finalidades de la reforma del 94 fue atenuar el denominado hiperpresidencialismo.
Y justamente eso motivó la inclusión de este artículo 76 de la Constitución, que para resguardar el principio de división de poderes prohíbe de modo general la delegación legislativa y la admite solo excepcionalmente y sujeta a estas condiciones. Entonces, obviamente, este proyecto de sancionarse no cumpliría con ese artículo y supondría una violación a la división de poderes. Y hay un tema interesante también a tener en cuenta, que es que la suspensión del 91 por el decreto de necesidad de urgencia que fue ratificado por el Congreso, exceptuó un inciso, el inciso C, el famoso inciso C, que prevé la facultad de establecer normas que rijan la comercialización, distribución y producción de los bienes, ¿no?, comprendidos por la ley. Y existen diversas interpretaciones sobre, digamos, cuál es el contenido concreto de esta facultad tan ampliamente descrita en la ley. Se lo puede interpretar como una facultad para establecer regulaciones de los derechos de los particulares, se lo puede interpretar como una facultad reglamentaria, o se lo puede interpretar como una facultad residual para adoptar medidas complementarias a las que podrían adoptarse con los otros incisos que sí fueron suspendidos. Cualquiera sea la interpretación que se adopte, los controles de precios, las obligaciones de abastecer, de continuar produciendo o el establecimiento de márgenes de utilidad que están previstos en los incisos suspendidos, nunca podrían ser válidamente adoptadas invocando este inciso C. Santiago, gracias por atendernos como siempre, te mandamos un saludo. Por favor, gracias a ustedes por invitarme, Luis. Un placer. Por favor, hasta luego. Bueno, es muy interesante esto que se está planteando, que implica, como se decía, primero avasallar un principio de división de poderes. Segundo, saber que el efecto económico en las restricciones permanentes suelen encarecer el producto que supuestamente se quiere controlar. Esto es lo que se está debatiendo hoy en el Congreso respecto de la ley de abastecimiento. Así seguimos.